Bien, en este video vamos a realizar una comparación entre estos dos sensores de humedad y temperatura, DHT11 y DHT22, que en el circuito, aparte de mostrar los valores instantáneos como están viendo acá en pantalla, en este display, aparte de eso, vamos a guardar todos los datos en un tiempo, 20 minutos, una tarde o un día entero, ¿por qué no? Haciéndonos ayuda de un adaptador de memoria micro SD, como se ve acá, que también se ve que es absolutamente casero, ¿sí? Ahí se ven las resistencias. Conectándolo a la comunicación SPI de nuestro Arduino, vamos a leer los datos de humedad y temperatura y los vamos a ir guardando a través del tiempo en esta memoria. Y con ayuda de algún software como Excel o como Calc, vamos a ver estas gráficas que están viendo ahora en pantalla, las cuales nos van a ayudar a sacar una conclusión si un sensor es mejor que el otro o si evidentemente uno nos sirve para cierta aplicación en comparación con el otro. Además, también acá tenemos un termómetro digital armado con microcontrolador PIC y un sensor de temperatura 18B20. Acá lo tenemos acá. Lo vamos a dejar ahí en las tarjetas por si quieren hacer este proyecto, el cual nos va a servir como para comparar, fíjense, la temperatura únicamente. Pero acuérdense, la humedad la vamos a tomar, digamos, a través de un registro, a través del tiempo o data logger. El circuito es muy sencillo, los vamos a dejar en la descripción del video. La programación de todo lo que estamos haciendo acá también lo vamos a dejar en la descripción. Así que sin más, nos vamos a las características de los sensores. Y acá en la imagen se listaron las características. Los pines que figuran en ambas imágenes son totalmente compatibles. Y algo que no dice la imagen es que estos sensores no tienen una comunicación clásica como la SPI, la I²C, UART o OneWire, sino que tienen un propio protocolo de comunicación, como están viendo ahí en pantalla. El sensor contesta con 40 bits de información, donde tenemos la humedad y la temperatura, y además unos bits que figuran, fíjense bien a la derecha, bits de paridad, los cuales se puede hacer una comprobación mediante una suma para saber si la medición que tomamos es un error. Pasemos directamente al código para ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero que vamos a destacar del código es que las librerías que están viendo acá en pantalla, tanto la del I²C, que es del display, como la del simple DHT, a las carpetas las voy a poner junto con el archivo y todo en un solo archivo comprimido para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan utilizar sin problema. Por ahí estos videos lo ven de acá 6 meses, un año, y capaz que no los puedan usar porque las librerías se actualizan. Así que bueno, pasemos directamente a la configuración que están viendo acá. Todo el código está comentado, pero en general esta parte va a chequear si el circuito del adaptador está bien y si además está bien colocada la SD. Si alguna de esas dos condiciones no se cumplen, el proyecto solo les marca error, fíjense en la pantalla directamente. Ven que dice LCD Print, es la pantalla física que ustedes van a conectar. La pantalla de 16×2 en este caso. El Serial Begin es opcional, ya vamos a ver, es como para probar en dónde está el proyecto, en todo caso si no les llega a andar. Yo traté de poner estos guión del medio, como para que esté estructurado el programa. Bueno, acá lo único que va a hacer es que hace lo mismo. Si el archivo está, lo primero que hace es grabar esto en la primera línea. Me estoy dando cuenta que hay muchas partes de la micro SD, de las funciones de la micro SD, así que abajo en la descripción voy a dejar un video pura y específicamente de ejemplos con guardar datos en la micro SD. Bien, acá ya empieza en el void loop. Ya empieza a hacer uso de la librería simple DHT que les comentaba que me parece muy interesante que ustedes la usen. Se puede usar la variable byte para el caso de cuando estamos usando únicamente el DHT11, ya que nos va a dar la temperatura y la humedad en un solo byte con la parte entera únicamente. Y está perfecto ya que el DHT11 te marca 15, 20, 30 grados sin los decimales. Y en el caso de usar programas sencillos, fíjense con ifs, ustedes pueden decir si
la temperatura es mayor a 37, que prendo un ventilador. El mensaje es ese, que usando simples bytes y luego los ifs podemos mejorar el código. Y en el caso del float, que también está acá para el 22, para el DHT22, va a guardar la temperatura y la humedad con coma también. Al usar float ya guarda la parte entera y la parte decimal. Luego acá yo traté de comentar más o menos como para que se guíen, y al mismo tiempo tiene una parte interesante que al ejecutar esta instrucción que ven acá, están guardando, por ejemplo, la temperatura y la humedad en estas variables. En temp11 y en ume11 se guardaron los bytes, acuérdense que están en bytes, de la temperatura y de la humedad. Y además se creó la variable lectura1. Mientras se producía la lectura, se crea la variable lectura1 que dice, yo lo comenté acá, dice que si la variable lectura1 se pone a 0, quiere decir que la lectura fue un éxito. De lo contrario da otro número, que ese otro número generalmente es un número de un error que puede existir. Si quieren pueden si quieren pueden buscar la librería simple DHT en su compu, ahora cuando la bajen, y ahí están todos los detalles. Para el DHT22 lo mismo, hace un read. Fíjense que también hay un cambio acá. Si ponen read, las variables estas que están viendo acá tienen que ser bytes. Pero luego si ponen read2, estas variables tienen que ser tipo float. Pueden probar ustedes haciendo esos cambios y ver cómo les va a dar el programa, ya que está optimizado para que si ustedes cambian algo, el programa siga funcionando. Bueno, se va al bucle loop, que esto sí no me gustaría explicar nada, creo que es algo bien transparente de entender. Y acá al final lo que les contaba en el bucle loop, guarda los datos de temperatura y humedad de ambos sensores y los va a poner de esta formita, en filas. Así que bueno, más o menos ese sería toda la explicación, y ahí termina el archivo. Así que esto lo voy a dejar para que ustedes lo descarguen tal cual y puedan aprender. Así que ahora nos vamos a la situación real. Y acá ya estamos en la situación real. Tenemos el Arduino, tenemos los sensores, tal cual como mostramos al principio, nuestro display y nuestro adaptador, que acuérdense, vamos a dejar cómo hacerlo al final del video y abajo en el link en la descripción. Tenemos la ficha USB, tenemos un cable bastante largo también, es para luego meter toda esta placa a un freezer. No el freezer que se están imaginando, sino el otro. Ese freezer, así que bueno, conectamos. Fíjense, sale el cartel, estado de la SD OK. Lo que les contaba al principio, que es lo que hace. Y luego se va al bucle loop directamente. Son 3 partes del bucle loop. Muestra la temperatura, luego la humedad y luego escribiendo SD. No hay mucho que decir acá en la situación real. Tenemos el circuito funcionando, la programación funcionando. Y lo que vamos a hacer será meter esto así como lo ven, completito. Así yo lo alzo ahora acá, ¿sí? Lo tengo listo. Y lo voy a meter dentro del freezer durante 25 minutos, media hora, para luego hacer esas gráficas que vimos al principio del video. Estas gráficas que están viendo ahora. Bueno, pasemos directamente entonces a la explicación de cómo hacemos estas gráficas. Nos figura un cartel de analizar, le ponemos continuar sin analizar, abrir carpeta. Y acá nos está mostrando el archivo que grabó la micro SD, digamos, que creamos. No dije, pero este archivo lo tenemos que crear nosotros tal cual como figura en nuestro sketch del Arduino. ¿Cómo se crea? Al principio hacemos clic derecho, vamos a nuevo, archivo de texto, ahí, y le vamos a guardar como datos, .txt que ven ahí, hay que borrarlo y hay que poner CSV corta. Y ahí al hacer clic nos dice que se va a cambiar la extensión del archivo. Le ponemos que sí. Y bueno, en este caso me dice que ya existe un archivo así. Así que lo va a grabar con nombre nuevo. Le ponemos sí y bueno. Eso no se dijo en ninguna parte del video. Ahora ya sí.
¿Qué hacemos ahora con estos datos? Bueno, lo primero que hay que hacer es irnos a Excel para procesar esos datos. Abrimos un libro común y corriente, el clásico, hacemos clic en datos, hacemos clic en obtener datos externos, ponemos desde un archivo de texto y luego seleccionamos el archivo datos que grabamos en la memoria micro SD, ponemos importar. Y acá nos pregunta qué cosa delimitan los datos. Los datos son delimitados por puntos y comas, tabulaciones, lo dejamos ahí y ponemos siguiente. Y acá nos pregunta qué es lo que separa los datos. Ahora ya específicamente ponemos la coma. Fíjense que acá se arma las columnas. Ponemos siguiente. El tipo de cuadro que tenemos, bueno, lo dejamos en general. Ponemos finalizar. Y acá nos pregunta dónde van a estar los datos. Fíjense que queda seleccionada la primera. Lo dejamos ahí. Ponemos aceptar. Y acá me dejo los datos. Tiempo, acuérdense, tiene la función mils. Fue en qué segundo se grabó la temperatura. Y bueno, y acá al lado la humedad, ¿no? Una cosa que hay que acordarse de hacer, si no esto no va a funcionar como uno quiere. Fíjense acá, estos son números, estos son números, estos son números. Y estos que también son números, pero salen a la izquierda. ¿Por qué? Porque tienen un punto. Y al tener un punto no los reconoce como números. ¿Qué hay que hacer para cambiar esto y que figure una coma ahí para que sea un número normal? Tenemos que ir a inicio. Luego nos vamos a buscar y seleccionar. Ponemos reemplazar. Y le decimos que busque el punto y lo reemplace con una coma. Ponemos reemplazar todos. Hemos hecho 22.276 reemplazos. Es que el archivo este es muy grande. Ya vamos a ver que no hace tantos reemplazos. Ponemos cerrar y fíjense que ahora sí. Esto aparece a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha y a la derecha. Bien, ahora sí podemos hacer las gráficas tranquilamente, ya que todos estos son números. ¿Cómo se hace la gráfica? Por ejemplo, yo quiero comparar la temperatura del DHT11 con esta temperatura. Listo. Lo tengo que seleccionar a los tres campos. Tiempo, temperatura y temperatura. Para comodidad voy a correr esto. Esta la voy a correr completa. Cortar. La voy a correr por acá. Pegar. Y esta columna la voy a eliminar para que me quede más espacio. Y ahora sí. Tiempo, temperatura y temperatura. A modo de ejemplo, voy a seleccionar algo muy cortito por acá. Hasta ahí nada más. Son 50 valores. Tiempo, temperatura y temperatura. Nos vamos a insertar. Nos vamos a gráficos. Hacemos clic acá en dispersión. ¿Ves que dice dispersión? Y buscamos esta en este caso. Ahí. Bueno, y ahí ya me generó la gráfica. Creo que si se vuelve a repetir el video esta parte, yo para no hacerlo más extenso al video, ¿no? Pero creo que expliqué paso por paso cómo se genera esta gráfica. Y fíjense que ahí está comparando. En los segundos, en el eje X, que estoy marcando acá con el mouse, a ver, lo voy a marcar con mi dedo, acá. En el eje X están los segundos y en el eje Y están las temperaturas de ambos sensores. ¿Ven que dice temp 11 y temp 22? Bueno, si quieren se lo cambia y se pone acá, en vez de temp, escribimos DHT 11 y fíjense cómo se cambia en la gráfica. Bueno, esos serían los pasos para hacer las gráficas. ¿Qué les quiero mostrar como para terminar en el video? Lo que pasó fue esto, fíjense. Y yo ya lo documenté. Este archivo también lo voy a dejar para que ustedes lo descarguen. La temperatura en 25 minutos en el congelador, fíjense. DHT11 como DHT22 está muy pareja. Empieza con 30 grados, que vimos en el video que esa es la temperatura ambiente. Acá es donde lo metimos al freezer y fíjense cómo bajó la temperatura.
Bajó hasta casi 1 grado, porque así lo tengo a mi freezer, a esa temperatura, no bajo cero. Y luego en este punto lo saqué del freezer y otra vez se quiso recuperar a temperatura ambiente. Como conclusión, para medir la temperatura va perfecto cualquier sensor, DHT11 o DHT22. Ahora vamos a ver la humedad. Vean esta gráfica de la humedad. Medición de la humedad, 25 minutos en congelador. Explico lo mismo, en este punto se estaba midiendo bien la temperatura y de repente en ese punto que ven ahí se lo mete al freezer. Y fíjense, cuando se lo mete al freezer baja la humedad, los dos miden bien, pero fíjense que en esos 20 minutos aproximadamente que está en el freezer, fíjense cómo esta gráfica que corresponde al DHT22, ahí está, corresponde al DHT22, se metió al freezer y en ese tiempo, fíjense, medía una cierta humedad. Él se quería recomponer. Acuérdense que acá lo que va a pasar es un intercambio de aire caliente con aire frío al momento de abrir el freezer y se empieza a estabilizar. Para mí, el DHT22 midió perfectamente una humedad. Al contrario, el DHT11, que lo vemos en azul, mide cualquier cosa. Fíjense que automáticamente subió hasta niveles rarísimos, superando el 80%. Luego acá algo que quiero destacar, fíjense, en ese punto se sacó del freezer la plaqueta y se lo llevó a temperatura ambiente. Y fíjense qué es lo que pasa, que está muy bueno esto. La humedad se fue al tope, que es 100%. 100% de humedad durante unos cuantos segundos o unos cuantos minutos si ustedes quieren. ¿Qué es lo que pasó acá físicamente? Es que el sensor estaba muy frío y al sacarlo de nuevamente hacia el exterior, la humedad del ambiente genera condensación, genera partículas de agua en el sensor, dentro del sensor, lo cual prácticamente fue como que estaría lleno de agua. Y bueno, obviamente como son partículas de agua, llega un tiempo que se empiezan a evaporar y luego empieza a medir la humedad normalmente. Fíjense que prácticamente en esa partecita los dos tienen la misma curva, como que se empezó a evaporar las partículas de agua al mismo tiempo. Bueno, espero que me hayan entendido, espero no haberme excedido demasiado. Ahora dejamos abajo todo lo necesario como para que puedan replicar esta situación. Si les gustó, denle like y no olviden suscribirse. Así que bueno, que tengan buen día.